Las cifras no hablan casi nunca por sí solas. Por eso es alarmante decir que 1 de cada 4 muertos en siniestros viales en el mundo es africano. Pero lo es aún más cuando se sabe que en África solo hay 70 vehículos por cada 1.000 habitantes, mientras que en España, por poner un ejemplo, hay más de 500. Esas estadísticas y sus consecuencias han convertido la siniestralidad vial en un problema de salud pública para el continente africano. Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy en El País, ¿qué nos dice Nairobi de la crisis de siniestros viales en África? Hola, Ana. Hola, Silvia. Ana Puentes, compañera de Planeta Futuro en la sección de Desarrollo del País. Te he llamado hoy porque estos días escribiste un artículo que me impactó muchísimo. Es un artículo en el que decías que 1 de cada 4 muertos en accidentes de tráfico suceden en África. Exacto, Silvia. Este es el informe sobre la situación de la seguridad vial en África del año 2025, que fue publicado por el Programa de Política de Transportes de África. Y ahí dan esa cifra que comentas. Y dan otra más que ayuda a hacerse una idea de la dimensión del problema. Cada 2 minutos muere una persona en África por un siniestro, un incidente, un choque en la carretera. Ahora volvemos a las cifras, pero dices siniestro, incidente, choque. No dices accidente, como he dicho yo al principio, e intuyo que hay un motivo. Sí, lo que pasa es que hay una recomendación de la Organización Mundial de la Salud que nos invita a no decir accidentes porque da la idea de que eso era algo inevitable y todo lo contrario, esto es un problema de salud pública con muertes totalmente evitables. Entiendo, Ana. Volviendo a la cifra, es una barbaridad. Lo es, Silvia, y eso que los autores del informe advierten de que no tienen todos los datos porque no todos los países tienen registros actualizados de los siniestros viales. Yeah. Eso es preocupante porque además estos datos aparecen en un momento en que la tendencia del mundo es ir reduciendo las muertes de tráfico. Ajá. Pero en contraste, África subsahariana tiene unas cifras que han ido subiendo hasta un 17% en la última década. Y eso, que el continente tiene solo el 4% de los vehículos del mundo. Claro. Para que te hagas una idea y comparemos un poco, en España hay más de 500 vehículos por cada 1.000 habitantes. Mientras tanto, en el continente africano hay poco más de 70 por cada 1.000 habitantes. Es una brecha enorme y pese a eso se está muriendo la gente en África. Ana, ¿y sabemos cuál es el perfil de los fallecidos? Hablamos de que un 75% son hombres y que un 66% tenían entre 18 y 59 años, es decir, estaban en edad de trabajar. Además, los que más mueren son los conductores de vehículos, seguidos de los peatones y los que conducen esos vehículos de 2 o 3 ruedas, que son las motos o también lo que conocemos como tuk-tuks. ¿Y cuáles son los países donde se concentra mayor siniestralidad o donde ha subido más esa siniestralidad? Silvia, para ser más precisos, uno eso lo mide por tasas. Entonces lo que uno hace es mirar cuántas personas mueren en siniestros viales por cada 100.000 habitantes. El país africano con la tasa más alta es Guinea con 37,4 víctimas por cada 100.000 habitantes. Otros países que tienen cifras preocupantes son Guinea-Bissau, Libia, Zimbabue y Kenia. Precisamente en la capital de Kenia, en Nairobi, está Diego Mengíbar, periodista que conoce bien el continente africano, que colabora con vosotras en Planeta Futuro, que colabora en El País en otras secciones también. Y por eso le pedí a Ana que saliera a grabar las calles de la ciudad una mañana cualquiera en Nairobi, en un momento donde el día arranca, donde hay que llevar a los niños al colegio, llegar al trabajo, hacer compras. Buenos días, Ana. Buenos días, Silvia. ¿Qué tal? Os hablo desde Nairobi. Son las 8:30 de la mañana, desde el Central Business District, un lugar súper frecuentado por miles y miles de personas. Es el epicentro de los negocios de la ciudad. Y como podéis escuchar de fondo, pues el tráfico es apabullante aquí. Yo he vivido en 4 ciudades africanas y Nairobi es definitivamente la más caótica en cuanto al tráfico. Lo que veo, bueno, pues son varios tipos de vehículos. Aquí básicamente se basa en 4 tipos. Están los matatos, que son los autobuses pequeños, que digamos como se puede traducir como unas furgonetas pequeñas en las que caben unas 15 personas, pero que transportan mínimo el doble. Después están los autobuses un poquito más grandes,
que están, ahora mismo tengo uno delante que está pintado con la cara de Barack Obama, veo a Martin Luther King y a Michael Jackson en el mismo autobús, y después también el otro tipo de vehículos son las motos llamadas bodabodas y los tuk-tuks. Lo que me hace pensar en esta ciudad lo reflexiono y lo enlazo mucho con Binyavanga Wainaina, que es un autor keniano que escribió un libro que se llama How to Write About Africa, cómo escribir sobre África, en el que habla sobre el contraste de esta ciudad, ¿no? Es que se pueden encontrar las dos clases, tanto la más pudiente como la menos, y que convergen en un mismo espacio, ¿no? Ambos grupos están expuestos al mismo peligro, que son los accidentes de tráfico en esta ciudad. Son desgraciadamente muy frecuentes. Semanalmente me encuentro un accidente o dos. Normalmente lo que he visto hasta ahora son los pequeños autobuses volcados en cunetas. Hay un caso particular que son estos chicos que viajan con medio cuerpo fuera de esos autobuses. Se les llama Donda o Makanga. Esto es en el idioma Sheng, que es una mezcla entre suajili y inglés. Solamente se habla aquí en Nairobi. Y bueno, estos autobuses van cargados hasta los topes, lo que hace que el riesgo de sufrir accidentes sea mucho mayor. Después también lo que se escucha de fondo son las motos, llamados bodabodas. Es una forma más rápida de moverse, pero también es mucho más peligrosa. Normalmente, ahora mismo está pasando una moto con 4 personas cargadas, 2 de ellos niños, todos sin casco. Y bueno, no hace falta decir mucho más para darse cuenta del riesgo que se corre, ¿no? Ana, Diego habla de coches de alta gama mezclados con autobuses que llevan el doble de usuarios permitidos. ¿Se sabe cuántos de esos siniestros que daba el informe son de transporte colectivo? Silvia, el tema es que ese informe no tiene esos datos desagregados en África. De hecho, el documento advierte de que solo 10 de los 54 países africanos consultados tienen información sobre el uso de transporte público. Kenia, sin embargo, en sus documentos sí tiene algo más de información. De acuerdo con el plan nacional que ellos han publicado para reducir la mortalidad vial, el 16% de las víctimas fatales de siniestros viales son pasajeros de alguno de esos tipos de transporte que nos ha mencionado Diego. Pero la verdad es que por porcentaje mueren más los peatones y los motociclistas. Ya. También explicaba Diego, Ana, en esta crónica sonora que nos ha enviado desde las calles de Nairobi, que mucha gente va en moto sin casco. Sí, ahí hay una diferencia. O sea, los datos de Kenia dicen que aunque el 82% de los conductores sí llevan casco, solo el 26% de los copilotos de esas motos lo usan. Y ese es un riesgo enorme. Lo que cuenta Diego además coincide con una alerta que hace el Informe General de África, y es que han proliferado los vehículos de 2 y 3 ruedas. Si el número total de coches se duplicó entre los años 2013 y 2021, el número de esos vehículos de 2 y 3 ruedas casi se triplicó en los 10 países de los que se tienen datos. Wow. Pero Silvia, es que el tema es que ni siquiera se sabe si esos datos reflejan la realidad al completo, porque de hecho es un boom muy reciente en el continente para el que los países no han acordado un sistema preciso de registro de esos vehículos. Ya. Y hay otro tema sin aclarar. Según me contó Binta Sacco, que es oficial técnico de la Unidad de Lesiones por Violencia y Discapacidad de la OMS en África y que también es una persona especializada en temas de seguridad vial, a pesar de que hay una proliferación de motos, aún no se ha logrado que los países elaboren una regulación estricta sobre el uso de cascos certificados. Voy entendiendo, Ana, y me voy a quedar con ese nombre, Binta Sacco, porque quiero que me cuentes más de lo que te explicó sobre los accidentes mortales de tráfico en África, pero dame un momento, que hacemos una pausa y enseguida volvemos. No es lo mismo ver las noticias que ser tú quien las cuenta. Tampoco es lo mismo leer una exclusiva que ser quien la consigue. Por eso, el máster de periodismo de El País te enseña el periodismo ejerciéndolo. Fórmate con periodistas en activo en las instalaciones de El País o la cadena SER. Apúntate en la primera convocatoria hasta el 2 de julio. El País.
Estoy hablando hoy con Ana Puentes, compañera de la sección Planeta Futuro, que me está explicando las razones por las que 1 de cada 4 muertos en incidentes viales en el mundo es africano. Hemos escuchado también a Diego Benjíbar desde Kenia, que nos ha contado cómo es una mañana de idas y venidas a colegios, trabajos en la capital, Nairobi. Ana, me he quedado antes con el nombre de Binta Sacco, oficial de la Organización Mundial de la Salud, pero también experta en seguridad vial. ¿Qué te contó ella sobre lo que hacen los países para frenar estas cifras? Pues Silvia me contó, por ejemplo, que aunque África tiene cada vez más agencias estatales de seguridad vial, no tienen suficiente presupuesto. Para que te hagas una idea, 49 países informan que sí cuentan con una de estas agencias nacionales de seguridad vial, pero solo 29 tienen una partida presupuestal dedicada a ellas. Y eso, claro, tiene que ver mucho con la voluntad política de los países. Pero Ana, es curioso porque hablamos de muertes y hablamos de heridos y del impacto personal y familiar que tienen, pero con esas cifras, como tú decías antes muy bien, estamos hablando también de un problema de salud pública. Exacto, Silvia, ten en cuenta que hablamos de casi 260.000 personas fallecidas en un año. Y lo que dice el informe que estamos comentando hoy es eso a lo que apuntas, es que es un problema de salud pública y que plantea graves desafíos en el desarrollo del continente. ¿Por qué? Pues porque cuando una persona muere o queda lesionada, no solo ocasiona a un país gastos sanitarios en el tema de hospitales y de recuperación, sino que también nos conduce a una disminución de la productividad y un aumento de los riesgos de pobreza en las familias de esos sobrevivientes y, bueno, también de los fallecidos. Y en la misma línea va Binta Sacco. Ella lo que me decía es que los países deberían entender que las muertes en las vías boicotean sus economías y su desarrollo, porque es una tragedia que atraviesa el continente y que se podría evitar. Pero ¿cómo, Ana? Porque ya me has dicho que hay falta de voluntad política, pero si hubiera esa voluntad, ¿qué deberían hacer los países para reducir muertos y heridos en accidentes viales? Pues mira, además de registrar correctamente los vehículos de 2 y 3 ruedas, como ya hemos dicho, y de dotar de presupuesto a las agencias de seguridad vial, también hay que tomarse muy en serio el tema del registro de las víctimas. Tener datos actuales, confiables y lo más desagregados posibles es clave para desarrollar estrategias para hacer frente a la siniestralidad vial. Sacco alerta de que además de no registrar todas las muertes, en algunos países ni siquiera hay números precisos de los heridos. Y esto agrava la situación de las personas que han sobrevivido y que quedan con algún grado de discapacidad. Y esto es especialmente preocupante en un continente que no tiene suficientes servicios centrados en el cuidado de esas personas. Se entiende. Y, Ana, ¿qué hay de las leyes? Me hablabas de que ni siquiera hay una regulación clara sobre el uso de los cascos. ¿Ocurre lo mismo con otras normas? Sí. Piensa que la Organización Mundial de la Salud establece 5 factores de riesgos en estos siniestros viales. Velocidad, alcohol, cinturones, cascos y el transporte de menores. Pues la verdad es que ningún país africano tiene leyes integrales para todos esos 5 factores. Unos contemplan varias, uno solo una, pero ninguno integralmente los 5 factores. Y luego hay otra cosa, Silvia. Aunque los países africanos cuentan con leyes para garantizar la seguridad vial, no todos cumplen con los estándares de la OMS y pocas se aplican con rigor. Por ejemplo, hay 48 países que tienen alguna norma relacionada con velocidad, pero de esos solo 45 países establecen sanciones y apenas unos 41 indican cómo se deben aplicar. Pero es que el tema es que pasa lo mismo con el diseño de carreteras. A ver, explícame. Mira, África tiene 54 países, pero solo 35 tienen normas de diseño de carreteras más seguras alineadas con estándares internacionales. Y de esas, solo 9 tienen leyes que exigen evaluaciones específicas de seguridad de las vías. El panorama no es mejor con respecto a la legislación sobre vehículos seguros. En África únicamente 33 países tienen leyes sobre seguridad en coches y apenas 1 sobre los vehículos de 2 y 3 ruedas que habíamos mencionado. Y aquí te dejo otro dato preocupante. Ninguno de los países consultados para el informe especificó si tenían o no normas específicas de seguridad para los vehículos importados. ¿Y por qué es destacable este dato, Ana? Pues es que es destacable y alarmante, como me dijo Binta Sacco, porque África es el principal destino de los vehículos usados en el mundo. En 2018, por ejemplo, se importaron casi 2 millones de coches usados desde la Unión Europea, desde Japón y desde Estados Unidos. Y según datos de la ONU, una parte importante de esos vehículos tienen más de 15 años y no solo son inseguros, sino que son terriblemente contaminantes. Algunos países están creando leyes para evitar que los coches que están en peores condiciones lleguen a rodar por sus carreteras.
pero los países que no tienen normas actualizadas sí están recibiendo ese factor de riesgo. Ana, es un cóctel complicado porque hablamos de falta de regulación, de voluntad política, y quería preguntarte para terminar, ¿falta también formación, concienciación? Recuerdo que en España hace poco más de 20 años el número de accidentes mortales era un 80% más alto que el que es hoy, y se endurecieron algunas medidas como las tasas de alcoholemia, se mejoraron carreteras, pero también hubo campañas de concienciación muy duras. Mira, lo mismo le pregunté yo a Vinta Sacco porque me generaba curiosidad, y el asunto es el siguiente. Hoy los organismos internacionales y los estados trabajan para garantizar la seguridad vial bajo un enfoque que se llama sistemas seguros. Este enfoque parte de que los seres humanos nos equivocamos, cometemos errores, sí, y por tanto hay que conseguir que el sistema completo sea menos riesgoso para conducir. Eso implica reducir los límites de velocidad, hacer los vehículos más seguros, diseñar mejor las vías, ofrecer sistemas de atención a los heridos mucho más eficientes. Vinta lo que me explicaba es que hay países como España que tienen más fortalezas en algunos factores y en otros igual aún tienen que mejorar cositas. El problema es que África tiene hoy deficiencias en todos los factores del sistema seguro. Es un continente que crece y que se urbaniza muy rápido, que no tiene vías seguras y que no se planifica pensando en los peatones, que son los más vulnerables en ese sistema. El programa de política de transporte en África también advierte de que la regulación del carnet de conducir es muy débil. Solo 4 países tienen requisitos mínimamente estrictos para sacar la licencia o requisitos adicionales para quienes tengan que conducir transporte público o vehículos de carga. La verdad es que África tiene una tarea enorme por delante en prevención para que los siniestros viales dejen de matar personas y dejen de golpear la economía del continente. Ana, gracias por hacer esta radiografía tan completa. Estaremos pendientes de este tema. Te volveremos a llamar. Gracias a ti, Silvia. El diseño de sonido de este episodio es de Nacho Taboada, la grabación en estudio de Nicolás Chavertidis, la edición de Ana Rivera. Yo soy Silvia Cruz La Peña y he dirigido este episodio de Hoy en el País, realizado con Ana Puentes y Diego Mengíbar. Gracias por escuchar.